Soy Noel, soy médico epidemiólogo. Mi experticia mucho que ver con la prevención de la diabetes, la epidemiología de diabetes y también el tamizaje, cómo podemos identificar personas que tienen riesgo más alto de tener diabetes. Y lo que les voy a contar hoy son los siguientes. Vamos a dar una introducción breve sobre qué es la diabetes, la diferencia en diabetes tipo 1, tipo 2. Después les voy a contar la experiencia, los conceptos, cómo podemos identificar personas que están en riesgo de diabetes, que tienen como prediabetes, qué herramientas tenemos en este momento para la detección de personas con diabetes, como ustedes pueden saber si tienen riesgo elevado o alto para tener la diabetes. Luego les voy a explicar un ensayo clínico, un estudio experimental, que es un estudio científico de mi país, de Finlandia. Soy de origen de Finlandia, de Europa, y también un poco las experiencias de otros países, cómo implementar las actividades para identificar personas con riesgo de diabetes y las prevenciones para prevenir o postergar el inicio de diabetes tipo 2 en las personas. Al final, con las conclusiones y recomendaciones de mi parte, la diabetes es un problema grande que tenemos. Hay una estimación que para el año 2040 hay unas 650 millones de personas con diabetes en el mundo. En Argentina se estima que 1 de cada 10 adultos tiene diabetes, pero uno de los problemas es que no sabemos la prevalencia, el número de personas que tienen diabetes exacto, porque se dice que por cada persona con diabetes identificado o diagnosticado, hay una persona que tiene diabetes que aún no tiene el diagnóstico. Y eso es mucho que ver con la razón que por mucho tiempo podemos tener como diabetes, el azúcar en la sangre ha aumentado, pero sin síntomas. Y cuando ya estamos muy mal con la diabetes, ese es cuando estos síntomas como sed, tenemos que ir mucho al baño, quizás bajamos mucho de peso y tenemos otros síntomas que relacionan con los niveles de azúcar altos en la sangre. El problema es que cuando tenemos niveles de azúcar altos en la sangre, son las complicaciones. Las complicaciones de diabetes pueden ser infartos de corazón, pues de los riñones, así va a dañar los riñones hasta que no pueden como limpiar más la sangre y nos da casi intoxicaciones en el cuerpo. Puede ser pérdida de miembros inferiores, mucho que ver con el daño que los niveles de azúcar en la sangre causan los vasos sanguíneos y perdemos la sensibilidad en las piernas y no nos da cuenta cuando tenemos como heridas, y después las infecciones que nos dan en las heridas generalmente demoran más tiempo para mejorar. Y esas son algunas de las complicaciones de diabetes, y la complicación quizás lo más importante son los infartos cardiovasculares, de corazón, de cerebro, y también lo de la pérdida de la vista. Hay tres tipos de diabetes. Se hablan de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La mayoría de las personas que con diabetes son diabéticos tipo 2, que en este tipo de diabetes ese cuerpo no produce suficiente insulina. La insulina es una sustancia, una hormona que produce el páncreas en el cuerpo, un órgano que ayuda a que la glucosa entre a las células de la sangre, y si no tenemos insulina, lógicamente la glucosa no puede entrar a las células y resulta en aumento de niveles de las azúcar en la sangre, y eso después genera los daños. El diabetes tipo 1 es que el cuerpo no produce insulina, es generalmente una enfermedad como genética, hereditaria, que aparece ya en las edades muy jóvenes, que el cuerpo no puede producir insulina porque no tiene las células que la producen. Y por eso son generalmente personas mucho más jóvenes, niños, más delgados. Es un tipo muy diferente. De la diabetes tipo 2 aún producimos insulina, pero por factores como la obesidad, sobrepeso, falta de actividad física, el cuerpo, los células no responden a la insulina. Así el cuerpo intenta inicialmente el páncreas que producir más insulina para que la glucosa se va a las células hasta que no tiene más la capacidad. Y eso es cuando generalmente detectamos la diabetes en estas personas.
Y importante es que vamos a ver que la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 son prevenibles. De diabetes tipo 1 no, porque es el parte genético, es el parte más importante. Y hay un tercer tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional. Eso es la diabetes o niveles altos del azúcar en la sangre durante el embarazo. Generalmente la definición de diabetes gestacional es que después del embarazo los niveles de azúcar en la sangre se normalizan. Sin embargo, una mujer que tuvo diabetes gestacional tiene un riesgo muy alto que tendrá diabetes unos 3 o 4 años después del embarazo. Es un riesgo para diabetes tipo 2 que es muy importante y por eso es importante identificar las personas, las mujeres embarazadas con diabetes gestacional. Por eso las mujeres se hacen las pruebas de la glucemia a 12, 20 semanas del embarazo para saber que todo está bien. Bueno, aquí viene un poco un símbolo, una figura de los 3 tipos de diabetes. Pero como saben, lo bueno es que el diabetes tipo 2 es la mayoría de los casos de diabetes y se puede prevenir o postergar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de diabetes tipo 2? Y el resto de la charla vamos a hablar más sobre la diabetes tipo 2 porque es lo que podemos prevenir, hacer algo. Como muchas de las enfermedades como la hipertensión, la diabetes, otras enfermedades como crónicas, que hay siempre 2 grupos de factores de riesgo. Tenemos los factores de riesgo no modificables, algunas hablan sobre factores no ambientales, que es como la edad. Lamentablemente no podemos hacer nada con la edad y antecedentes familiares o los genes. Eso no podemos modificar, entonces no podemos intervenir en estas cosas. Sin embargo, hay factores ambientales o modificables que podemos tener impacto, podemos cambiar, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, el sedentarismo. También se muestra que el tabaquismo, la hipertensión arterial, hasta el consumo bajo de frutas y verduras son factores de riesgo de la diabetes tipo 2. Algunos estudios también mostraron que la falta de sueño, si se duerme menos que 7 horas o 6 horas, parece que también tienen impactos en factores de riesgo de la diabetes tipo 2. Pero como pueden ver, que esos son todos los factores que podemos cambiar, porque eso depende de nosotros. Así es el mensaje importante, que depende de nosotros si queremos hacer cambios o reducir la diabetes tipo 2. Ahora, como les conté que 1 de cada 2 personas que tiene diabetes y no lo sabe. Y también hay una fase que se llama la prediabetes. Es una figura que les muestra en esta cajita que ven, es toda la población. Ahora, tenemos algunas personas en la población que tienen diabetes tipo 2. Algunas personas tienen una glucemia o azúcar en la sangre normal, es aquí en la caja azules. Y después hay 2 formas de lo que llamamos prediabetes. Son personas que aún no tienen diabetes porque no cumplen los criterios diagnósticos de diabetes, pero tienen niveles del azúcar en la sangre elevados. Por ejemplo, el nivel normal es en la glucosa en ayunas menos que 100. Y hay personas que tienen niveles de glucosa entre 100 y 126. Esas son personas que tienen prediabetes. Y lo más importante en azúcar se llama la azúcar postprandial, que es el nivel de azúcar 2 horas después de comer. Y se hace una prueba que es una sobrecarga de glucosa, se les da a tomar 75 gramos de glucosa en la solución y se mira a 2 horas cuáles son los niveles de azúcar en la sangre. Si supera 200 miligramos por decilitro, es diabetes. Si es entre 140 y 200, sería como prediabetes. Son personas que tenemos que identificar. ¿Y por qué? Una persona que tiene como glucosa en ayunas aumentado, que tiene niveles de azúcar en ayunas más alto que normal, de esos un 4% de personas se vuelven diabéticos en un año. Si tienen la glucosa de 2 horas, como la postprandial, 2 horas después de la comida aumentado, también 4.3% se vuelven diabéticos dentro de un año. Y si tienen las dos formas de prediabetes, un 7% se convierte en diabéticos. Entonces, la prediabetes es una fase, pasamos de azúcar, sangre normal, hasta anormal, hasta diabetes. Y lo importante es que en estas personas que tienen la prediabetes,
todavía podemos prevenir la diabetes. Si podemos identificar a esas personas, dar intervenciones o cambios de estilos de vida, sería la opción para postergar o prevenir la diabetes. Y por eso es importante conocer a esas personas. Entonces, las estrategias en atención primaria, en todo el mundo, estrategias poblacionales son que tenemos primero identificar las personas que tienen riesgo alto de diabetes tipo 2, que son las personas con prediabetes. En estas personas medir el riesgo, tenemos que saber, bueno, cuáles son los niveles del azúcar en la sangre y qué otros factores de riesgos tienen. Por ejemplo, tienen tensión arterial alto, fuman, tienen colesterol alto, y después ofrecer intervenciones de cambios en hábitos de vida para prevenir o reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Esa es la estrategia como principal. El problema es que, ¿quién tiene prediabetes? ¿Cómo podemos identificar a una persona de prediabetes si no tiene síntomas? Eso es algo difícil, porque puede ser quizás una persona que tiene familiares con diabetes, o es una persona con niveles de glucosa en sangre elevado, pero tampoco podemos andar en la calle y medir la glucosa, el azúcar en todas las personas. Sería un ejercicio muy caro. O tal vez algunos factores de riesgo de diabetes, puede ser que personas que tienen sobrepeso, obesidad, falta de actividad física, o todos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, para eso tenemos que tener algunas herramientas para identificar a estas personas. El concepto fue desarrollar una herramienta de tamizaje o identificación de personas en riesgo que es sencilla, económica, fiable, que por ejemplo un cuestionario que es fácil para llenar o contestar, que se puede aplicar en la población o pacientes, una atención primaria generalmente fácil, y que no requieren necesariamente muestras de sangre. Es una estrategia de 2 pasos. Primero, identificar personas que tienen riesgo elevado de tener prediabetes o diabetes futura, y en estas personas te puedes aplicar muestras laboratorios de sangre para determinar el riesgo que ya tiene o si ya tiene diabetes. Y lo bueno es que existen esos cuestionarios para la detección de personas con diabetes. El primer cuestionario se desarrolló en Finlandia, que se llama la escala de riesgo de diabetes de Finlandia, o el Finnish Diabetes Risk Score. Es una escala que da de 0 a 26 puntos. Los más puntos, lo más alto riesgo. Y consiste de 8 preguntas. Y según las preguntas, si tiene más que 15 puntos, tiene riesgo alto de tener diabetes o tener diabetes dentro de 10 años. Si tiene entre 12 y 14 puntos, es un riesgo moderado. Así se categoriza después el riesgo. Ese cuestionario consiste de 8 preguntas. La primera pregunta es sobre su edad. Después el índice de masa corporal, hay que saber conocer su peso, su talla. Generalmente nosotros pensamos que somos más altos y pesamos menos que actualmente pesamos. Hay que conocer el perímetro de cintura, medirlo. Pregunta si tenemos media hora de física todos los días en el trabajo o en tiempo libre, si comemos frutas y verduras todos los días, si tenemos o tomamos alguna medicación para la hipertensión, o si alguna vez, por ejemplo, en embarazo o durante un control médico, tuvimos valores de glucosa altos. Y la última pregunta es que si algún familiar tiene diabetes tipo 1, tipo 2, si son los hermanos, los padres, da más puntos que es un primo o un tío o una tía. Así, esa es una escala que se validó para la población finlandesa. Si da puntos de riesgo, por ejemplo, si mira diapositiva, sobrepeso da 1 punto, si tiene falta de actividad física, les da 2 puntos de riesgo. Así se suman los puntos y nos ayuda para detectar personas de riesgo alto a quien sería bien tomar muestras de sangre. Ese cuestionario también te puede ser validado en muchos países. Hay un cuestionario FindRisk LA América Latina que se usa mucho en América Latina, similar como FindRisk, pero usa otros puntos de cortes para la cintura periabdominal, para la medida de cintura. Pero también como el FindRisk en la forma actual también funciona muy bien para la población argentina y lo hemos usado también dentro
muy similar de Inglaterra. Ellos trabajan con el sistema semáforo, le da colores sin riesgo bajo, un color amarillo sin riesgo moderado, rojo sin riesgo alto para tener diabetes o prediabetes o en riesgo de tener diabetes futuro. Lo que también hicimos, trabajé unos años en Colombia y allá desarrollamos el escala de riesgo de diabetes de Colombia. Y como pueden ver que terminamos con solo 4 preguntas, que da un pronóstico muy bueno si tiene riesgo o no para tener diabetes ahora o más tarde en el futuro. Y consistió de preguntas de edad, sobre antecedentes familiares, si tienen medicamentos para tratamiento de hipertensión y en perímetro abdominal. Y eso también es un cuestionario que validamos, que funciona bien y se ha implementado en el sistema de atención primaria en las obras sociales en Colombia. Así existen estos cuestionarios. Importante es que a veces si queremos validar los cuestionarios, que podemos mejorar la performance de los cuestionarios si hacemos estudios en cada país. Pero aún sin validar es una herramienta que funciona muy bien en todo el mundo. Se han comprado ese cuestionario en Tailandia, hasta Mauritius, Australia, y funciona bien. ¿Por qué? ¿Y por qué funciona bien? Porque son los mismos factores de riesgo de diabetes en todo el país. Una persona que tiene obesidad o sobrepeso, falta física, tiene riesgo alto de diabetes independientemente si vive en Argentina, en Estados Unidos, en Finlandia o en Australia. Y por eso los estudios funcionan. Bueno, un punto importante es que cuando hacemos tamizaje, si es para cáncer, para diabetes, hipertensión, no vale la pena hacerlo si no hay prevención, porque el tamizaje debe ser combinado con después alguna intervención, un programa para mejorarlo o un tratamiento y qué hacemos con las personas identificadas que tienen riesgo alto. Y en esta segunda parte les voy a contestar un poco qué experiencia o qué evidencia tenemos en la prevención en personas que tienen prediabetes, entonces aún están en riesgo grande de tener diabetes en corto tiempo. Y eso, regresemos a mi país, ese es Finlandia, el norte de Europa, no sé si algunos de ustedes lo conocen. Esta foto es de verano, que es como 2 meses, 6 meses del año hay nieve y hielo y hasta 30 grados bajo cero, así no extraño mucho el invierno. Un mes del invierno está bien, pero 6 meses un poco exagerado. Y lo más importante es esta persona, el Papá Noel, que viene aquí en el norte de Finlandia. El Papá Noel no es de Polar Norte, es de Finlandia. Si los suecos dicen otra cosa, es mentira. Bueno, y Finlandia tuvo el primer estudio de prevención de diabetes en personas con prediabetes en riesgo de diabetes. Fue unas 30 años pasados. Y les doy un resumen, les intento explicar un poco cómo se hace el estudio. Si queremos saber si una intervención, un programa funciona en investigación, necesitamos 2 grupos. Un grupo que recibe un programa y otro grupo es el control. Y después se comparan el efecto en los 2 grupos. Si, por ejemplo, el grupo, las personas que reciben programa mejora más que el grupo que control, que no recibe un programa, la intervención o el programa funciona. Y eso es como se llama un estudio o diseño experimental, porque controlamos el experimento y controlamos el programa. Y por eso el estudio de Finlandia, lo que se hicieron, buscaron unas 500 personas con prediabetes y eran de edad de 40 a 65 años, todo en obesidad o sobrepeso, el índice de masa corporal más que 25 por kilo por metro cuadrado, y después aleatoriamente se dividen en 2 grupos. Cada segunda persona fue asignada al grupo de tratamiento normal, el otro, cada segundo, fue el tratamiento intensivo al grupo de intervención o del programa. Y se hicieron para garantizar que las características de los participantes eran iguales en los 2 grupos. Así se ponen 2 grupos y después se asignan qué grupo a recibir el programa y qué grupo recibe el tratamiento normal. Eso se llama como un diseño experimental. Hubo 5 goles de cambios en el grupo del experimento, del programa. Era que bajan el peso más que 5%,
que en su consumo de grasa es menos que 30% de la energía total, el consumo de grasas saturadas es menos que 10% y que los consumos de fibras es más que 15 gramos por 1000 calorías. Finlandia es un país que la gente antes no comía mucho verduras y frutas porque hubo muchos mitos en los hombres que ensaladas para conejos, no para hombres. El hombre necesita grasa para trabajar fuerte en el bosque, en la agricultura. Así hubo bastante programas y un desafío para cambiar esas actitudes y que actividad física más que 30 minutos por día. Esos fueron los cambios que queríamos con la intervención del programa que hicimos. Entonces, el grupo de intervención, el grupo del experimento, recibió consejo individual de nutrición por un nutricionista. Tuve 7 citas con nutricionista el primer año, después cada 3 meses una cita. El gimnasio era gratis, tuvieron acceso a fitness gratis durante todo el estudio y cada año les invitaron para medir cómo van y cómo va el azúcar en la sangre, si aún están libres de diabetes. El grupo de control recibe el tratamiento general, que era en esta época un Consejo General de Nutrición y Actividad Física, un panfleto, y le invitaron una vez por año, porque en esta época que si tuviste prediabetes no pasó nada, solo sí, bueno, se ve bien que bajas un poco de peso, muévete un poco más, eso era todo en esta época. Y ahora lamentablemente todavía seguimos en muchos países con la misma como tratamiento en personas con prediabetes. Después lo que se hizo es, le invitamos una vez por año. Esos fueron los resultados. Explica qué podemos ver acá. Esta gráfica hay 2 líneas. Primero que si miramos esta acá, el 1 significa son 100% personas libres de diabetes. El 0.75 significa 75% personas libres de diabetes. Y estos son los años, después de 1 año, 2 años, 3 años, hasta 8 años. Porque recuérdense que invitamos una vez por año a las personas para que vengan para medir la glucosa en la sangre. En rojo aquí es la curva o el cambio de las personas del experimento de intervención. Y podemos ver que esos están mucho mejor que el grupo de control acá. El grupo de control se desarrolla mucho más diabetes que el grupo de intervención. Por ejemplo, si miramos aquí a 3 años, un 25% tuvo diabetes, ya un 75% libre de diabetes, y el grupo de control de intervención era solo 90%. Lo que se observó es que el programa terminó después de 3 años y medio, y se observó una diferencia de un 58% de la diabetes entre el grupo del experimento control. Entonces el experimento funcionó, mucho menos personas desarrolló diabetes en estas personas. Lo importante es que el proyecto terminó en esta fase acá, pero después, una vez por año se invitó a los participantes del estudio solo para medir cómo va, sin dar un programa, sin dar intervenciones, y se mantuvo la diferencia. Entonces, si se da una intervención, cambios, estilos de vida, apoyo durante los primeros 3 años o media, el impacto es a largo plazo. Eso creo que si logramos hacer cambios en el estilo de vida, si es actividad física, comer más saludables, si lo hacemos durante 3 años, es mucho más probable que lo mantenemos, porque lo más difícil es empezar. Es también mi experiencia personal, es más difícil empezar a moverme, a hacer algo, pero si me voy a caminar todos los días 30 minutos, después de un tiempo ya es un automatismo, ya es normal, ya es un plan del día que lo haga automáticamente, mismo con comer más saludable. Así romper ese ciclo de sedentarismo es lo más difícil. Pero este estudio mostró que es posible que si tenemos, ven a mí el año 2015 y con cambios, estilos de vida, 5 años después, flaco. Y eso es lo que mostró el estudio de Finlandia, es que con cambios de hábitos de vida, nutrición y actividad física, que han mostrado que las personas en estos grupos bajan hasta el 60% de riesgo de diabetes dentro de 2 y 3 años. Este estudio después se repitió en varias partes del mundo, se repitió
Hasta en Colombia lo hicimos, mostramos mismos resultados, se repitió en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, en China, así en todos lugares del mundo, y también funcionó porque son los mismos factores de riesgos que tenemos que cambiar. Adicionalmente, algo muy interesante que es eso, que eso gráfico un poco difícil de leer, pero les explico que son los cambios de parámetros cardiometabólicos, porque todos estos cambios en nutrición y actividad física no solo cambia el azúcar, esos resultan cambio en la cintura, en rojo aquí, en cambio de peso. El grupo de intervención del experimento mejoró el perfil de azúcar en la sangre, mejoró el perfil del colesterol bueno, el HDL, se mejora el perfil de las triglicéridos, que también son factores de riesgo de muchas enfermedades, y bajó la tensión arterial en los participantes del estudio. Entonces, con estas intervenciones no solo prevenir la diabetes, es prevenir infartos, es prevenir como la hipertensión, es prevenir cáncer y muchas enfermedades diferentes con casi cero costos, porque esos cambios no requieren muchos costos. Bueno, eso es lo que sabemos ahora de estudios como clínicos, experimentos, y muchas veces el gran desafío es que cómo implementar estos estudios científicos y clínicos en la población, porque tenemos la evidencia que hay herramientas para identificar personas que tienen riesgo alto de diabetes y sabemos en estudios clínicos que podemos prevenirlo después, sí, sabemos quién tiene prediabetes. Pero muchas veces que se llama como investigación ciencia translacional es el problema, porque muchas veces entre una innovación, un medicamento, una intervención que funciona hasta que lo implementamos puede demorar de 10 a 15 años, que es demasiado. Porque si sabemos que algo funciona, ¿por qué no implementarlo? ¿Por qué no integrarlo? Lo que se hizo en Finlandia es el programa DESCO, se hizo un plan de prevención de la diabetes y tratamiento en todo el país. Y eso consistió de 3 pilares. Primero, la prevención primaria de diabetes, que usó ese cuestionario de riesgo, el FIND-RISK, para identificar personas con alto riesgo, combinado con intervenciones en esas personas. El desarrollo de tratamiento de diabetes y calidad de tratamiento, el acceso a medicamentos, pero también motivar a las personas con diabetes para el autotratamiento. Fue un programa entre 2003 y 2010 en como 5 provincias, después se implementó en todo el país. ¿De qué consistió el programa? Primero, que significa personas de alto riesgo usando el FIND-RISK, la escala de riesgo. Después tienen 2 visitas, primero con enfermera, la tercera visita con el médico, y el médico después decide en qué grupo de intervención va el paciente, si va a intervenciones grupales, individuales, o si en grupos de cambio de auto inicial como autocuidado, otras intervenciones, y depende de las características. Se trabaja sobre control de peso, cesación del tabaco, la actividad física o otras intervenciones. En la primera visita, la enfermera se toma la historia clínica, medidas antropométricas que miden el peso, la talla, la cintura. Se toman los laboratorios, se hace la prueba de tolerancia a la glucosa, es la prueba donde se toma 75 gramos de glucosa y se mide la glucosa en ayunas y a 2 horas. También se mide el colesterol y otros factores, la función de riñones, un electrocardiograma para evaluar si el corazón está bien. Se pide a las personas que llenan un diario de nutrición, actividad física, que anotan todo cómo comen durante el día y cuánto se mueven para tener como información sobre los hábitos de vida. En la segunda cita, después de 2 a 4 semanas, se tienen los resultados laboratorios, se hace el análisis del diario de nutrición, actividad física, se empieza a establecer goles y objetivos para cambios de estilos de vida, también se da consejos y se hacen reclutamiento en grupos de prevención o intervención y se pide una cita con el médico que después ve el paciente. En Finlandia la enfermera tiene bastante poder y implementar o prescribir algunas cosas y se funciona bien como el intercambio, el trabajo en equipo, la enfermera, médico, y que es como ejemplar. En la tercera cita, el médico general
revisa el examen clínico, interpreta los laboratorios, tiene ya toda la información que la enfermera pidió con coleccionar. Así se ahorra un poco de tiempo en la práctica clínica. Y así otra vez refuerza los goles de tratamiento, seguimiento, y también se elabora las limitaciones para practicar actividad física. También se hace una prescripción de ejercicio que es importante. Se evalúa si necesita un reemplazamiento de nicotina o tratamiento farmacológico de la obesidad. En esta es una cosa que es muy importante que aún no mencionó. Estas intervenciones de estilos de vida se han mostrado que funcionan independiente del peso que tiene. Significa que aún tiene obesidad, si empieza con actividad física van a reducir el riesgo de diabetes. Eso es muy importante porque muchas veces cuando trabajé en atención primaria, que los pacientes dicen, no, pero doctor, tengo obesidad, soy obeso, tengo sobrepeso, que si me mueve no va a cambiar nada. Pero no es correcto, porque aún si llevan demasiado peso, si empiezan, por ejemplo, con actividad física controlado, van a reducir el riesgo de diabetes en el futuro, es independiente del peso, porque las acciones de la actividad física a la reducción de diabetes no depende del cambio de peso, pero genera muchos otros beneficios en el cuerpo que reduce el riesgo. La otra cosa en Finlandia que si están diagnosticados con diabetes, hay un sistema que Finlandia tiene como un seguro social o de salud obligatoria para todos y que les paga al menos un 50% de los costos de medicamentos. Si alguien está diagnosticado con diabetes, su médico, el paciente, tiene que documentar y mostrar durante los primeros 6 meses que se intentó hacer cambios de estilos de vida, que se intentó reducir el peso, aumentar la actividad física, cambiar la nutrición. Después de 6 meses se documenta y si está documentado, al menos se intentó y hizo los cambios, el Estado les paga un 100% del tratamiento, de la metformina e insulina. Eso es como la zanahoria que si logramos hacer el cambio. Así es el sistema como funciona y se integró mucho el cambio de estilos de vida en los pacientes. Bueno, eso fue una experiencia de Finlandia. En Estados Unidos también se implementó este programa, estos estudios experimentales y aquí vemos el Estados Unidos y hay más que 1.600 programas reconocidos por el Centro de Control de Enfermedades en todo el país. Se entrenó más que 10.000 profesionales de salud de cómo dar los programas de cambios, estilos de vida. Hay más que 160.000 participantes. Los proveedores de salud reembolsan los pacientes para las intervenciones. Y esa es una parte importante, que 160.000 participantes que son prediabéticos, son personas que aún no tienen diabetes, pero la idea es que reducir el riesgo de la diabetes en estas personas. Y es posible, en muchos países también existen programas similares que es posible. Las intervenciones en cambios de estilos de vida se han demostrado en experimentos, en estudios científicos que son efectivos para prevenir la diabetes tipo 2. Así, en personas con prediabetes, y no hay dudas que no funcionan y hay evidencia en todo el mundo. Así podemos cambiar los estilos de vida, reducimos el riesgo de tener diabetes. También los estudios mostraron que es más efectivo cambiar los hábitos de vida que tratamientos farmacológicos, porque hay algunos medicamentos que quizás también reducen el riesgo de diabetes, pero no son tan eficientes como el cambio de estilos de vida, porque los cambios de estilos de vida tienen impacto mucho más otras partes del cuerpo. Y también en varios continentes, en varios países se han implementado estas intervenciones, algunas a nivel nacional como en Finlandia, en Estados Unidos. Son 2 de los países que tienen programa nacional para la prevención de diabetes y en otros países se ha implementado en la parte de atención primaria que se usa Find Risk o una escala de riesgo combinada con intervenciones en personas con riesgo de diabetes. Además, como lo que se puede recomendar es que se necesitan programas para identificar personas en riesgo
Por eso nosotros desarrollamos cursos de diabetes, como el curso de ABC Diabetes, y trabajamos sobre otro curso para ofrecer a ustedes. Y también estamos trabajando sobre Finders. Y entonces necesitamos identificar personas en riesgo y después ofrecer un programa de intervención en estilos de vida en personas con prediabetes. Y si logramos integrar esto en el sistema de salud, vamos a poder reducir mucho la carga de la salud, las complicaciones de diabetes mellitus y mejorar la calidad de vida de las personas, de nuestros pacientes. Al final es difícil el mover como la carga de diabetes solo, pero si tenemos otra persona que nos ayuda, es un poco más fácil.